Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Después de 15 días nos volvemos a reencontrar a través de las diferentes plataformas con las que se transmite este su programa Sinergia. Estamos contentos de volver a verlo donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte de este planeta llamado Tierra. Estamos agradecidos de Dios, de la oportunidad que Él nos da y nos brinda de estar juntos para disfrutar de las verdades eternas de la palabra del Señor. Le damos a todos la más cordial bienvenida. Yo también me excuso por haber estado ausente luego de un viaje que tuve por allí. Así es que me reintegro nuevamente al trabajo de equipo y por supuesto saludarles a todos nuestros queridos amigos y hermanos que se conectan por las diferentes plataformas donde es emitido este programa. Hoy estamos a miércoles 8 de octubre. ¿Cómo se nos ha pasado el año? Del año 25. Agradecidos del Señor que nos regala oportunidades hermosas, como dice la Escritura, que tiempos y oportunidades le acontecen a todos. Así que al iniciar el programa saludamos a nuestros hermanos que están ya conectados, compartan el link que está ahí también en Visión 21, en la página de Facebook, para que podamos interactuar en este su programa Sinergia. Vamos a darle un gran abrazo y saludo después de tantos días a nuestra primera dama de este programa, nuestra hermana Iliana Velázquez. Iliana, con los colores típicos de México. Sí, andamos un poquito mexicanos haciendo alusión a la bandera. Por ahí dicen, el verde es vida. Bueno, pero aquí es la sangre de Cristo la que nos da la vida. Y bueno, agradecida de poder acompañarles de nueva cuenta, muy contenta de estar aquí, de ser la voz que le da a sus mensajes. Así es que les animamos para que no solamente compartan esta transmisión, sino que puedan interactuar junto con nosotros, con sus preguntas, con sus comentarios que edifican y son importantes. Así es que, pues agradecida, pastor, y contenta dándole la bienvenida de que ya nos acompaña. Es un gusto de tenerle de nueva cuenta con nosotros. Bueno, queremos saludar a ese gran pueblo mexicano que ayer nos dio una lección de fútbol en Chile en el Campeonato Mundial de Sub-20 aquí en la querida ciudad de Valparaíso, donde nosotros estamos transmitiendo. Así que, bueno, eso es fútbol. Podemos ganar, perder, empatar. Así que felicitaciones a los ganadores. También saludar a nuestro queridísimo exfutbolista, ¿ya? Aunque todavía intenta jugar por ahí, pero José Figueroa, ¿cómo estás, José? Dios te bendiga. Ay, 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 es así, mi querido amigo. Le hacemos empeño, así que tratamos ahí de patear la redonda, como decíamos antiguamente. Sí, mira, muy, muy contento primero de volver a verte. Sé que por ahí anduviste sufriendo por la causa, así que, pucha, ya está viajando más que el presidente de la República, pero qué bueno que pudiste estar con compañeros de milicia, con congregaciones, con grupos de gente, con diferentes personas interactuando, que yo sé que a uno que fue llamado a esto le gratifica, ¿no? Uno puede decir, es cansancio, sí, ministrar una noche, después otra noche, o tres, cuatro, cinco noches seguidas, pero yo sé que tu experiencia tiene que haber sido muy bonita en cada lugar, región que pudiste estar. Y cuando uno se podría imaginar que años atrás, cuando empezamos recién en conocer a Jesucristo, el cuerpo de Cristo y empezar a crecer, Dios nos iba a llevar a tantos lugares. Y ahí se cumple la palabra cuando dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y nos imaginamos. Así que qué bueno tenerte de vuelta, Andrés. Y sí, un saludo cariñoso a todos, a todos, a todos los equipos, el equipo que está trabajando hoy día, los visibles y los invisibles. Ahí tú lo vas a mencionar también. Y por supuesto a todos aquellos que están conectados y se están conectando
un abrazo cariñoso, invitarles a que sean parte de esta mesa redonda virtual, que ahí puedan interactuar con nosotros, porque lo que vamos a hablar, lo que vamos a compartir, está muy interesante. Amén. Claro que sí. También saludamos al pastor Abel, que está ahí en la radio, en los mandos, en los controles, para que todo salga de la mejor manera. Y también pues, probablemente pronto se conectará nuestro pastor Misael. Osvaldo lo excusamos, está en una situación médica, así que oramos para que se restablezca pronto y podamos contar con su presencia en este programa. Como les digo, agradecidos y compartan el link con sus amigos. Ya está en el Facebook de Visión 21, está el link. Y acompáñenos haciéndonos sus preguntas a través del programa, ¿cierto? De las diferentes plataformas. Y nosotros, con la ayuda del Señor, intentaremos responder alguna duda, alguna inquietud y también, ¿por qué no?, un aporte que pueda enriquecer este diálogo que cada 15 días sostenemos a través de las diferentes plataformas. Bueno, manos a la obra, vamos a leer esta tarde Efesios capítulo 4. Este es el texto que nos va a ayudar a colaborar, ¿no es cierto? Nos vamos a estar viendo en este momento Efesios 4 del 11 al 16. ¿No? El pastor José con el pastor Osvaldo hace 15 días atrás estuvieron entrando en esta materia y nosotros queremos de alguna forma también continuar con esta enriquecedora enseñanza. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso de la siguiente manera, inspirado por el Espíritu naturalmente, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo. Hasta, ahí leímos dos para, la razón de ser de estos santos, ¿no es cierto?, de estos ministros, hasta que todos, ese es el anhelo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. José, como tú fuiste con Osvaldo, estuvieron compartiendo parte de esto, ¿podrías introducirnos para luego continuar este tema? Bueno, una de las cosas que comentamos con respecto a este tema que está tocando Pablo, que es tan vertebral, que es tan importante o fundamental, tiene que ver con la iglesia orgánica. Cuando hablamos de la iglesia orgánica, que está tan de moda esa palabra, tenemos que redefinir iglesia, que fue algo que hicimos también la quincena anterior, porque muchas veces el concepto de iglesia está tan distorsionado por la tradición, por la religión, donde incluso nosotros llegamos a pensar que iglesia es templo y templo es iglesia. Entonces ahí nosotros estuvimos definiendo eh, de una manera muy, yo diría, a lo mejor simple, corta, pequeña, de que justamente la iglesia son todos aquellos que han sido regenerados o nacidos de nuevo o nacidos en el Espíritu, y ellos son los que conforman la iglesia. Por lo tanto, Pablo lo que está haciendo acá en Efesios es ordenar cuáles son las funciones de aquellos que han alcanzado un nivel de constituidos. También decíamos que constituidos tiene que ver con especialización, tiene que ver con madurez, tiene que ver con aquellos que han tenido un recorrido, un camino, desde que entregaron sus vidas a Cristo
Y es lo que hablábamos al principio, en el caso tuyo, en el caso de los que conformamos este equipo, si miramos nuestros inicios, indudablemente que ha habido un avance, un crecimiento, un desarrollo. Y creo que este texto, esta porción de Efesios capítulo 4, que básicamente también lo mencionamos, toca 4 puntos. De hecho, ahí partimos nosotros hablando. El primer tema es la unidad, el segundo es la edificación, el tercero, el crecimiento orgánico de cada discípulo, y el cuarto, la manifestación, ¿no? La manifestación del Cristo impartido, del Cristo dentro de nosotros. Así que ahí también tuvimos algunos matices, hubieron buenas preguntas. Esperamos que hoy día también se sumen, se agreguen todos aquellos que podrían tener ahí inquietudes en relación a este tema, que repito, considero que es uno de los temas que toca el apóstol Pablo en relación a los dones del Espíritu, habilidades del Espíritu, que es importante porque ordena la iglesia por dentro. Y una de las cosas que dijimos también, y aquí ya cedo el micrófono, es que no son 5 ministerios como comúnmente se ha enseñado, producto de la tradición o de una mala interpretación. No son 5 ministerios, son 5 habilidades, son 5 dones. Hay un ministerio que es el que menciona Pablo acá, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Él no usa ministerio en plural, lo usa en singular y habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Y ya lo otro, que no quiero entrar para que sea tema de conversación y quizás de respuestas a preguntas que van a salir, que hicimos ver que la iglesia orgánica es muy distinta a la iglesia piramidal. La iglesia piramidal se nos viene del 320 para acá, más o menos en la historia, donde ahí empiezan la jerarquía, los puestos y todo lo que ya sabemos desde Constantino hasta nuestros días. Pero Pablo nunca habla de la iglesia piramidal o política, él habla de la iglesia circular, horizontal, donde nos edificamos unos a otros. Y lo último que dijimos, que este orden que da Pablo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro, no es jerarquía, que malamente se usa hoy día. No es jerarquía, es eh, la llegada que va teniendo cada uno a la edificación de la iglesia. El primero que llega es el apóstol, el que pone los cimientos, el profeta trae la palabra y así sucesivamente. Así que también lo explicamos, pero como está eso ahí en redes sociales, la gente puede volver a verlo, puede volver a escucharlo. Y hoy día seguramente vamos a tocar algunas cosas muy parecidas, pero así en síntesis, más o menos fue lo que estuvimos conversando. Amén. Gracias, José. Bueno, damos la bienvenida también al pastor Misael, quien nos acompaña en este día. No sé si ¿Cómo estás? estoy bien o estoy chueco. No, está bien, está Ya. bien. Se ve bien. Se ve bien, bien ordenado, bien peinado. Se ve ¿Cómo delgado. estás? Gusto de saludarte. Bueno, un gusto saludarles y disculpen, algo pasó ahí que entré un poquito tarde. Pido disculpas a ustedes y a la audiencia, pero siempre contento de poder estar con ustedes, poder aprender, poder compartir, poder colocar una semilla en el corazón de cada persona, sobre todo aquellos que tienen ese deseo bueno, ese deseo santo de seguir aprendiendo. Sin embargo, el aprendizaje en el concepto no es suficiente. El aprendizaje tiene que llevarse a la práctica para que sea genuino, para que produzca un resultado. No solamente debemos aprender a nivel del conocimiento, del concepto, de lo intelectual, sino principalmente la palabra. La palabra es esa semilla que al practicarla produce fruto, produce resultados. No es solo oír, sino hacer. Así que contento de estar con ustedes, de integrarme. Andrés anduvo allá viajando por varias partes, recorriendo el mundo, pero ya está con nosotros. Ileana y José, siempre es un placer. Dios les bendiga. Gracias, Misael. Sí, de verdad que ha sido un tiempo hermoso compartir en varias nacionalidades, con varios pastores, amigos y hermanos
gente que uno va conociendo y va viendo la obra del cómo Dios está trabajando en todas las naciones de la tierra. A veces somos medios presuntuosos, creemos que solo Dios está trabajando donde nosotros vivimos. Y no, y Dios está trabajando en todas las naciones, en toda latitud, en toda lengua, tribu, nación y pueblo. Dios está llevando su palabra a través de sus ministros a los diferentes rincones de esta tierra. De hecho, yo recuerdo que más de alguna vez se conectó alguien de la isla, no me acuerdo, por allá, por frente a Reunión. Madagascar, Isla la Reunión. isla Reunión, por allá frente a Madagascar, imagínate. Wow. Tenemos hermanos de Brasil, de Cuba, bueno, para no nombrar tantas naciones, pero qué hermoso es que podamos compartir este glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Así que agradecido de reintegrarme con ustedes, contentos. La verdad que no hay en algunas partes donde estuve, el internet era deficitario, entonces iba a tener mucha interrupción, entonces no, la verdad que no pude eh, estar conectado con ustedes, pero sí luego pude revisar lo que habían estado compartiendo y la hermosa participación de las personas ahí haciendo sus aportes y haciendo sus preguntas. Bueno, estamos en este tema de la edificación de la iglesia y José, dentro de todo lo que nos estuvo compartiendo, nos hablaba de la importancia del buen entendimiento, de que estos 5 llamados, estas asignaciones, son funciones, no es un título. El apóstol Pedro decía que el que anhela obispado, buena obra, ¿cierto? Que será el que anhela trabajar para Dios en alguna función, está anhelando una buena obra, no el título, sino la obra. Y nuestra función como pastores en este día es edificar a los santos para la obra del ministerio, para la obra de... esa es otra palabra también que está un poco intoxicada, ministerio. Y la palabra ministerio significa servicio. Ministro, ¿qué significaría, por ejemplo, el ministro de Economía? Que está al servicio de la economía. El ministro de Cultura, que está al servicio de la cultura. El ministro de, no sé, de Turismo, ¿no es cierto?, que está al servicio. Y tiene todo un staff, un grupo de personas que le ayudan a que ese propósito se cumpla. Entonces, la palabra ministerio significa eso, servicio. Entonces, cuando un pastor dice, mi ministerio es pastoral, bueno, lo que está diciendo es, soy un pastor que está al servicio de Dios. Y para edificar, y esta palabra edificar es bien interesante porque significa construir, erigir un edificio o establecer desde los cimientos. Y en el sentido más literal bíblico se refiere a que este hombre ayuda a promover el crecimiento espiritual, la madurez y la salud de otros miembros del cuerpo de Cristo. Y colabora para que este hombre que se ha sido salvado, llamado por Dios, comience una vida de crecimiento, desarrollo en su vida. ¿Qué podemos agregar, José? Tan interesante lo que es edificar la iglesia. Bueno, como ya definimos algunas cosas, el Señor Jesucristo dejó una forma que yo no sé hasta qué punto la estamos tomando o dejando. Yo siempre cuando hablo de esto hablo de los diseños de Dios. Creo que es necesario conectar los diseños de Dios que están en las Escrituras con edificar la iglesia, porque edificar también tiene que ver con diseño, tiene que ver con planos. Y nosotros vemos en la Escritura, por lo menos en el Antiguo Testamento, 3 diseños que son el arca de Noé, que son el tabernáculo y el que después es el templo, que es la réplica pero extendida porque es un poco más grande, bueno, mucho más grande, mucho más amplio. Y cuando yo veo esos 3 diseños, yo veo que es Dios el que está direccionando y es como el director, como el jefe máximo que da las instrucciones a cada uno de los que les encomendó, como el caso de Noé: tú vas a hacer el arca con estas medidas, con este material, lo vas a calafatear con esto, le vas a poner esta ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Los pisos que tenía el arca. Entonces, el arca no se hizo a la manera de Noé, ni al gusto de Noé, ni al capricho de Noé. Esa arca tampoco tuvo la posibilidad de que Noé dijera: Señor, yo opino, o yo creo, Señor.
Por ejemplo, la única ventana que tenía el arca estaba arriba, en el techo. Esa era la ventana. Y Noé podría perfectamente haber sugerido, pero señor, me parece que la ventana no está muy bien hecha. Podríamos ponerla mejor aquí, vertical, porque yo quiero ver el paisaje, quiero ver para afuera. Mm. Bueno, hay Ujú. razones, ¿no? Que eso lo podemos después analizar. Pero todo lo que tiene que ver con el arca fue a la manera de Dios. El tabernáculo con Moisés exactamente igual. Y se lo repite una y otra vez y lo harás tal como yo te dije, tal como yo te lo mostré. Y el templo es la réplica de todo esto. Entonces, cuando voy al cuarto diseño, que es la iglesia, siempre yo me hago esta pregunta: ¿qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos hacia el diseño de Cristo cuando Él dijo, edificaré mi iglesia? O sea, Jesús ya tenía en su mente, en su corazón, un diseño. Cuando Él dijo, edificaré mi iglesia, Él no es que le iba a preguntar al Padre, Señor, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? O que iba a improvisar con la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ya está diseñada y nosotros deberíamos sujetarnos a ese diseño, al diseño de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, no es de nosotros. Entonces, viendo esa parte, muchachos, creo que ahí tenemos algo que conversar, algo que hablar y que analizar en relación justamente a los diseños y a la edificación de la iglesia. Sí, Qué me interesante. gustaría, Sí, sí, dame un segundito. ya, ajá, Interesante ver esa palabra diseño, ¿cierto? Porque todo diseño supone un diseñador, Con ujú, ¿cierto? mayúsculas en este caso. Con mayúsculas, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante cuando José toca la palabra diseño, porque no queda al arbitrio mío o a la idea mía, sino del diseñador. Quería ujú. aportar para dar adelante, Misael. Sí, y es agregando justamente porque estamos construyendo, es que la iglesia, en realidad, para entender bien los dones, hay que tratar de comprender lo que es la iglesia. Y yo he estado pensando estos días que la iglesia es el gran proyecto de Dios. La iglesia es el gran proyecto de Dios hecho realidad aquí en la tierra por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. La iglesia no es un hecho accidental en la historia. La iglesia no es el producto de una mente súper iluminada. La iglesia es el proyecto, es el diseño de Dios aquí en la tierra con el objeto de representarlo a Él. ¿Mm? Por eso Pablo dice que la iglesia es la plenitud de aquel, es la plenitud de Cristo. Y la iglesia representa, la iglesia es la encarnación de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay un diseño, claro, Dios diseñó la iglesia, es el proyecto, y es un proyecto que está antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo lo dice también ahí en Efesios, capítulo 4, verso 5, capítulo 1, verso 4, 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De manera que antes que la iglesia llegara a existir como, como un organismo visible, la iglesia ya existía en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque era el proyecto de Dios, porque era el sueño de Dios. ¿Y cuál era el sueño de Dios? Tener una gran familia de hijos conformes a su Hijo Jesucristo. Entonces ahí está también sumándome a la idea de José de que la iglesia es parte de un diseño y que no lo podemos cambiar, no lo podemos llevar a cabo a nuestra manera porque hay un diseño. Y Dios bendice todo lo que está de acuerdo a su diseño. ¿Mm? Lo que está fuera del diseño, Dios no lo bendice. Por eso dio tantas instrucciones para Moisés en el tabernáculo, para Noé primero en el arca, luego el templo, ¿verdad? Y luego la iglesia. La iglesia. Y en la Biblia hay terminologías como edificación, como perito arquitecto, y todo eso apunta a reforzar la idea central del Nuevo Testamento con respecto a la iglesia, que es un diseño divino, no humano, no producto de una mente súper iluminada o espiritual, es un diseño divino. Entonces, en este tiempo, ¿qué es lo que debemos hacer? Recuperar el diseño,
volver al diseño. Y fíjense que yo estaba pensando en esto, que como la iglesia es la representante de Cristo en la tierra, la mejor manera que tiene la iglesia de representar a Cristo es funcionar con estas destrezas o habilidades sobrenaturales llamadas dones. La mejor manera que tiene la iglesia de representar a Cristo es a través de esas destrezas y habilidades. La iglesia es la que está llamada a mostrar el poder, la naturaleza y el carácter de Cristo. No hay ninguna organización en el mundo que pueda hacer eso, a excepción de la iglesia. Y para eso, Dios en su sabiduría la ha dotado, la ha capacitado con destrezas, con habilidades. Pensaba en lo que José decía o lo mencionó parece al principio, alcancé una colita de eso de Efesios 4, ¿verdad? Y él divide Efesios 4, ahí el texto se divide o se puede dividir en la unidad, edificación y crecimiento. Y fíjense ustedes que la palabra crecimiento es la última. O sea, el crecimiento es el resultado de un proceso de unidad y edificación. No puede haber crecimiento si no hay unidad, si no hay edificación. O sea, el crecimiento es un resultado, es un producto que viene como consecuencia de la unidad. Y Pablo da como 7 elementos que son la base de la unidad, y luego viene la edificación, y luego viene el crecimiento en los últimos versos de Efesios 4. Entonces digo esto para centrar la idea. La iglesia es un proyecto divino, la iglesia representa a Cristo, y para que represente a Cristo de la mejor manera, Dios la ha dotado con destrezas y habilidades espirituales. Entonces, y Efesios 5 obviamente habla de 5 marcas o 5 funciones de una iglesia saludable. Una iglesia que recupera lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y el magisterio de la enseñanza. Indudablemente, si no se tiene un diseño, vamos a inventar. Claro. Entonces muchas veces cuando hablo con los hermanos y hago preguntas, siempre les digo esto: hermanos, vamos a no inventar, por favor, vamos a leer. Porque si no surge la creatividad, el opinador que todos llevamos dentro, a veces, no sé si a ustedes les pasa que vienen que ustedes son deportistas, está el deportista ahí frente al balón para tirar un penal y lo tira para afuera y uno se toma la cabeza y dice, pero si era tan fácil. Pues Claro. sí, para nosotros sentados cómodamente en un sillón de la casa, ¿sí? Y siempre que he hablado con deportistas y me dice, mira, al que va a patear, chutear, golpear el balón para meterlo dentro del arco, se le hace pequeño el arco, y al arquero se le hace grande el Claro. arco, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos, otra cosa es cuando tú estás en el asunto, ¿verdad? Parece sencillo, parece fácil, pero por eso Dios nos dejó aquí. Quiero insertar algo que es determinante. Leyendo algunas historias, todos los avivamientos que hubo en la historia hasta acá, los que están registrados, se han sustentado en una vuelta a los principios primitivos de la palabra de Dios. O sea, indudablemente Dios nos dejó establecido en su palabra la forma en la que Él desea, anhela, y Él estableció cómo se ha de edificar una iglesia, la manera. Es decir, te quiere, seguro que algo sea, que permanezca en el tiempo, que sea certero, que tenga una convicción profunda en el espíritu, tiene que surgir de la palabra revelada, escrita en el corazón del hombre. Porque si no, empezamos a tomar aspectos personales, tratando de innovar, tratando de mejorar lo que Dios llama iglesia, porque no necesariamente lo que yo llamo iglesia es lo que Dios llama iglesia. Uh-huh. Por eso lo que decía Misael es cierto, es verdad. Tenemos que empezar a mirar las cosas
como Dios las observa, como Dios las define. Por ejemplo, mira, en este tema del amor, un pequeño solamente mirada. Dos muchachos se juntan, se aman y tienen relaciones íntimas. Y cuando uno le pregunta, ¿por qué ustedes tienen relaciones íntimas fuera del matrimonio? Ellos dicen, porque nos amamos. Bueno, lo que tú llamas amor, Dios llama fornicación. Ujú. Entonces, es interesante entender si lo que yo llamo iglesia es exactamente lo que Dios llama iglesia. Y Dios llama iglesia, ¿cierto? Y está escrito en su palabra. Por eso es tan interesante que nosotros siempre volvamos a la palabra. Por eso Dios le dejó establecido. No es que Noé un día se despertó y dijo, yo voy a vivir muchos años, entonces voy a construir un arca. O no es que Moisés se le ocurrió a Dios. Dios le mostró el diseño, lo llevó al monte y le dijo las medidas, las formas, los materiales. Y el mismo Dios le dio sabiduría a los hombres para que construyeran ese tabernáculo a la manera de Dios. Entonces, hay una sola forma de hacer las cosas de Dios y es a la manera de Dios. No hay otra forma. Yo no tengo que inventar. Está escrito. Y al viajar, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de las diferentes expresiones que tiene el cuerpo de Cristo en las diferentes naciones. Así que, claro que sí, estamos de acuerdo con que el diseño es uno, la forma de aplicarlo es como Dios nos haya ido enseñando. Queremos continuar con este apasionante tema. ¿Qué más podemos aportar a esto, querido José? Bueno, ya nos queda claro que hay una sola iglesia. Jesús no habló de dos ni de tres. Él dijo, edificaré mi iglesia. Otra vez, es una sola. Y segundo, como bien lo dijo acá el pastor Misael, la iglesia es la expresión visible, es la manifestación de Cristo. Y me estaba haciendo la pregunta mientras escuchaba ahí lo que ustedes hablaban, ¿qué sucede o qué está pasando o cuáles son las consecuencias cuando estas diferentes habilidades no se reconocen en el cuerpo de Cristo? Porque yo sé que hay gente que nos puede estar viendo, escuchando, por ejemplo, que no creen en el apostolado, otros no creen en lo profético. Quizás los dones que aquí menciona Pablo más frecuentes, más conocidos o más cercanos a nosotros sean pastor, maestros y evangelistas, que por mucho tiempo nosotros conocimos televangelistas, conocimos evangelistas masivos, Billy Graham se me ocurre, Morris Cerulo, Gigi Ávila, Miserki, bueno, y otros muchos, ¿no?, que recorrieron el mundo predicando y lo cual le agradecemos a ellos lo que hicieron para que otros también conocieran el Evangelio. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? Porque yo creo que podrían ser contadas con los dedos de la mano las congregaciones que reconocen estas cinco habilidades. Y yo te mencionaba fuera de micrófono, Andrés, sobre los niveles apostólicos. Yo he escuchado gente muy conocida a nivel cristiano, a nivel de lo que es nuestra fe, que ellos definitivamente no creen en los apóstoles, que eso ya quedó en el principio, allá en el libro de los Hechos, en los primeros 30, 40 años. Y otros tampoco creen ni tampoco dan un espacio, una apertura a lo profético, quizás por malas experiencias, quizás por ciertos traumas espirituales. Y dejo ahí en esa parte la pelota boteando, ¿no? Para que ahí cada uno, el que quiera, la toma. Pero volviendo, y aquí con esto también quiero dejar algo, en el verso 12 del capítulo 4, Pablo dice a fin, que tiene que ver con objetivo, con meta, con propósito de las cinco habilidades anteriores. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que yo veo dos objetivos claros. Hay más, pero veo dos objetivos de estas cinco habilidades. Perfeccionar y edificar. Perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Es decir,
Cuando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros cumplen su rol y desarrollan el don con la gente que Dios ha puesto delante de ellos, lo que van a hacer es perfeccionar a los santos, o sea, llevarlos a un crecimiento, llevarlos a un desarrollo, la necesidad del discipulado, de la formación espiritual y ministerial de cada uno de ellos, y eso como resultado y como consecuencia va a traer la edificación del cuerpo de Cristo. Una iglesia creo que va a manifestar madurez en la medida que estén estas 5 habilidades, desarrollándose, reconociéndose de acuerdo al don o los dones que Dios le ha dado. Ese era el comentario nomás que yo quería. Sí, es importante que uno y la gente que nos escucha pueda comprender de que Efesios 4 es el diseño de una iglesia balanceada, de una iglesia equilibrada, de una iglesia que fue diseñada para ser efectiva, como decía al principio, y que ha sido dotada con esas destrezas para ser efectiva. ¿Mm? Entonces, estos 5 ministerios o cinco habilidades, 5 destrezas, no es bueno ignorarlas, porque Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Ignorar esta realidad, ignorar este diseño, ignorar el equilibrio, el balance de la iglesia, va a traer pérdida, retroceso, y la incapacidad de que la iglesia sea efectiva en su llamado, en su asignación. Porque la iglesia es sobrenatural, se edifica con destrezas sobrenaturales. ¿Mm? Todo lo que ocurre dentro del contexto de la iglesia local, eso debiera ser sobrenatural. Entonces, nosotros, viendo a la pregunta que hacía José, ¿verdad? Que nos dejaba ahí, ¿qué pasa cuando en una iglesia no se reconoce? Pues la iglesia no madura, la iglesia está en un desequilibrio, la iglesia no está balanceada, ¿ah? Porque en Efesios 4 está el diseño de una iglesia madura y balanceada. Y fíjense el orden de las palabras en el texto es muy importante, como lo mencionaba, dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. Estas 5 marcas de una iglesia o este sistema, ¿ah? De una iglesia saludable y equilibrada tiene propósito doble. Perfeccionar, y esa palabra significa preparar, enseñar, educar, hacer apto a una persona. Esa es la palabra perfeccionar, catartizo, viene de ese término griego, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que han nacido de nuevo, los hijos de Dios, los que han creído en el sacrificio de Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y que viven una vida para agradar a Cristo. ¿Mm? Esos son los santos. Los santos no son solo los que van a la iglesia, al lugar físico. ¿Mm? Porque y esto es bien importante porque algunas veces nos hemos apartado tanto de la realidad bíblica que a cualquier cosa se le llama iglesia y a cualquier persona se le llama cristianos. ¿Mm? Yo creo que Dios nos está llamando a volver al evangelio puro, orgánico, no al evangelio vegano, sino al evangelio orgánico, sin aditivos, sin pesticidas, que terminan distorsionando la verdad del evangelio. Ese es el evangelio orgánico, puro. ¿Mm? Cuando uno va al supermercado, busca la fruta orgánica. Es más pura, es más limpia, no tiene aditivos, pesticidas, colorantes que distorsionan el sabor del alimento. Bueno, Dios nos está llamando ahora a ir a volver a la iglesia orgánica, pura, sin pesticidas, sin mezclas. Entonces, perfeccionar a los santos. Y luego esos santos que han sido perfeccionados, según el relato, van a edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Los santos que son edificados, esos mismos santos también edifican al cuerpo de Cristo. Y me gusta eso que mencionó José, porque esto tiene que ver con
con las redes, con el remendar redes, con el discipulado. Y creo que también es un término que debemos recuperar, lo orgánico de ese término, porque hoy cualquiera se llama discípulo, pero también el discipulado tiene marcas, así como la iglesia saludable y efectiva tiene marcas, como estos ministerios que le dan equilibrio, sustento y efectividad, también el discípulo tiene sus marcas. ¿Cuáles son las marcas? Que están en los 4 evangelios, porque cada evangelista recuperó esa palabra pertinente y repiten en los 4 evangelios. Negarse a sí mismo. ¿Y por qué negarse a sí mismo? Porque el problema es uno mismo. Ese es el mayor problema. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Por eso, el primer paso para ser un discípulo es negarse. ¿A quién? A mí mismo. Yo soy el problema. Segundo, tomar la cruz, las demandas. Las demandas del Evangelio, abrazar la enseñanza. Y el resultado es ser un seguidor de Cristo. El resultado. O sea, para ser un discípulo, primero hay que negarse, primero hay que tomar la cruz, y el resultado es un seguidor, un discípulo. Entonces hay que recuperar todo esto, ¿verdad? Edificar, perfeccionar, que tiene que ver con esa tarea, para ser una iglesia, como lo dicen los últimos versos, una iglesia madura, una iglesia que refleja a Cristo. La madurez no son los años, es cuanto más yo me parezco a Cristo. La madurez o el progreso de una iglesia no es la cantidad que reúne dentro de un lugar, es si esas personas reflejan a Cristo. Porque eso también es importante. Hoy día está ese evangelio de la autorrealización, un evangelio que ofrece todo, ofrece una vida sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades, a costa de nada. Una corona sin cruz, una gloria sin padecimientos. Ese es el evangelio de la realización personal. Pero cuando uno ve que hay que negarse y tomar la cruz, eso no suena a realización personal, eso suena a negación, a dejar, a abandonar, a renunciar. Entonces, por eso es bueno recuperar esto que estamos hablando de estas marcas de la iglesia saludable, que dice ahí Efesios, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que se suma a la lista de 1 Corintios 12, donde están los dones de servicio. Todo eso en el diseño de Dios tiene un objetivo: edificar a los santos y representar de la mejor manera a la iglesia del Señor. Tal vez contextualizando lo que ustedes están compartiendo en esta tarde, estábamos hablando con el pastor José antes de iniciar el programa acerca de que está muy centrado el Evangelio en las personas del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro, y no en Cristo. Él es la principal cabeza de ángulo. Todo lo que no se sustente, no se sostenga en la persona, en la obra poderosísima de Cristo, tarde o temprano va a caer. Por eso el profeta Joel decía, nunca más diré a la obra de mis manos, dioses sois. Porque el día que se te acabe la fuerza, ¿cómo vas a sostener todo eso que levantaste, el imperio que te levantó en torno a una persona? Lo central en Efesios es la persona de Dios. Él es el central. No gira en torno a un pastor de moda, a un evangelista de moda, a un profeta de moda. Cuando el Señor les habló que era necesario de que comieran su cuerpo y bebieran su sangre, la Escritura dice en Juan 6, capítulo 6 de Juan, verso 66, muchos de los que andaban con él ya no andaban con él, porque él estaba diciendo, miren muchachos, esto tiene un costo. Hoy día cualquiera se autodenomina siervo del Señor o discípulo del Señor. Pero cuando contrastamos ese que se dice discípulo del Señor versus lo que dice Jesús de lo que es ser un discípulo, ahí entonces empezamos a naufragar, ¿cierto? Ahí se empieza a darse cuenta que la demanda no es de una congregación local, no es del pastor, la demanda siempre está establecida por el Señor en su palabra. Mi hermana Ileana, ¿qué decirnos algo? Sí, bueno,
leer un comentario que hacen. Dice, me da la impresión que la iglesia inició bien, así como muchos ministros, pero con el tiempo se ha modificado por el ego, los énfasis sobre valorados de los dones y talentos. Las personas no a todas les cuesta enfrentar los comentarios positivos de su servicio, más de Jesús, menos de nosotros. Es el comentario que nos hacen. Y hay una pregunta. ¿Cómo podemos preparar a otros en la iglesia para que desarrollen y operen en los 5 ministerios? José tiene la respuesta a eso, mi querido José, porque él fue el que empezó a desarrollar ahí. Lo podemos hacer todo, por supuesto, ¿no? Pero vamos a escuchar a José, qué nos No, dice con respecto a esta pregunta. no quiero ser majadero, pero no son 5 ministerios, son 5 habilidades. Y yo voy a insistir en eso porque se ha enseñado muy mal históricamente eso. Y yo insisto en lo que dice la palabra. Tú decías algo delante, Andrés, la importancia de volver a las escrituras y cómo la cultura ha hecho de una iglesia muy distinta a la escritura. Por eso que hoy día tenemos que definir qué iglesia estamos haciendo, la de la cultura o de la escritura. Tenemos que ver ahí en qué péndulo estamos manejándonos como iglesia. Entonces, por ahí ustedes ya lo han dicho y han dado ya respuestas, que el discipulado es clave, la formación es clave. Nosotros creo que tenemos que volver a resucitar porque son prácticas que se han enterrado y que se han muerto y creo que ha habido un sobreénfasis en los servicios congregacionales y yo creo que cada vez las congregaciones se preparan mucho mejor para buenos salones, buenos niveles musicales, mucha pantalla, muchas luces, y se está vendiendo un producto que la verdad no forma a la gente, sí la emociona. Yo tengo que decir que es fácil emocionarnos, nos apagan las luces, nos tiran letras y dibujos detrás y ciertos colores. Y eso está comprobado científica y psicológicamente que eso estimula nuestro cerebro, nuestras emociones. Y hay gente que sale tan convencida de incluso llegar a decir, experimenté la presencia del Señor, ahí estuvo el Señor, yo sentí la presencia del Señor". No, yo quiero hacer ahí un paréntesis. Te emocionaste. Y está bien, si yo no estoy diciendo que eso esté malo. Jugaron con tus emociones. ¿Y qué es lo que hiciste tú? Obviamente te dejaste llevar. Y si esa persona viene de una semana con ciertas complicaciones, con ciertos problemas personales, matrimoniales o familiares, muchachos, esa persona te va a llorar toda la alabanza, todo el tiempo de canto. ¿Por qué? Porque le están tocando las fibras más íntimas. Pero Jesucristo, y lo decía Misael, Jesucristo dijo, mira, si ustedes quieren seguirme, primero niéguense a sí mismos, luego tomen su cruz y síganme. Jesús nunca tuvo un tecladista ahí mientras él predicaba en Galilea. Los apóstoles tampoco, ahí no tenía. Oye, y mira, un detalle, ¿eh? Por favor, yo no lo digo en son de crítica, pero yo creo que ustedes que tienen añazo de conocer a Cristo como yo, ¿cuántos nos acordamos de esta expresión después de un predicador que terminó su mensaje? ¿Puede pasar el tecladista, por favor, que me toque una música de fondo? Mi pregunta es, ¿por qué llamas a un tecladista? ¿Qué pretendes con ese tecladista? O sea, queremos tocar fibras en la gente. Y yo por eso he llegado a una conclusión a través de los años. Un mensaje puede llegar a tu intelecto, puede llegar a tus emociones o puede llegar a tu espíritu. Cuando llega a tu intelecto, ¿qué es lo que dice después de una enseñanza? La entendí, me quedó clarito, clarito. Todo lo que el pastor dijo me quedó súper claro. Pero eso todavía no tiene un término, todavía no ha finalizado. El segundo, pastor, tuvo tan buena la palabra que lloré toda la prédica la lloré. Oiga, pastor, qué bueno lo que usted predicó, las emociones. Pero cuando alguien te dice, ¿sabe qué, pastor? Dios hoy día me habló y me
habló a hacer cambios en mi vida. Yo voy a hacer cambios en mi vida. Esto no está correcto, esto no está bien, esto no está a la luz de la escritura. Esa palabra es efectiva. Entonces, vuelvo al punto de la importancia de la formación. O sea, es importante que nosotros formemos a la gente y no la informemos, que es distinto. Yo puedo informar bíblicamente, pero no es lo mismo que formación escritural, no es lo mismo. Entonces hay gente que está informando, cada domingo lleva una información y no voy a dar nombres porque no, se puede sonar como majadero, puede sonar como molesto, puede sonar, no sé, de muchas maneras, si se puede interpretar mal. Muchos predicadores famosos tocan mucho la fibra de la gente, pero a cambio de vida, parecernos a Cristo. Entonces, esto es igual que la misa, o sea, llegamos allá, estamos ahí, escuchamos, salimos bien conmovidos, salimos y volvemos a ser los mismos de antes. Entonces, no hay un evangelio efectivo, no hay un evangelio de cambio, no hay un evangelio de transformación, el que Jesucristo nos impartió. Y yo creo que dentro de todo eso que estoy diciendo, también es importante que los que estamos al frente liderando a gente y a personas, porque digo esto porque Ileana tiene su casa iglesia, el pastor Misael tiene la congregación, su congregación allá en Phoenix, el pastor allá Andrés en Villa Alemana, aunque ya es pastor mundial, pero también tiene su ¿Qué congregación es ahí. eso? Sí, no, sí, ya. Cósmico. ¿Ah? El hombre hay que pedirle agenda, y va a estar en Villa Alemana, tal fecha, a ver si me puedes recibir ahí unos minutos en tu casa. Este, o sea, cada uno estamos atendiendo gente y darle espacio a la gente para que la gente se desarrolle, para que la gente se exprese. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las habilidades, otra vez, en cuanto a los dones, en cuanto a las capacidades, en cuanto a las tendencias que tiene cada persona. Y yo creo que un problema, muchachos, que hemos tenido los pastores históricamente o los que hemos liderado grupos es el supercontrol que queremos tener sobre la gente. Todo tiene que pasar por mí. Soy la aduana. Y la verdad es que Dios a todos nos dio capacidades. Yo veo padres que forman hijos que a lo mejor no son tan estrictos, pero lo están formando y saben darle directrices. Pero hay otros que son súper, hiper estrictos. O sea, el niño ni siquiera puede respirar. Y esos niños se crían con limitancias emocionales, relacionales, sociales. ¿Por qué? Porque los criaron demasiado restringidos. Yo creo que tenemos que nosotros, a nivel de liderazgo espiritual, soltar a la gente. No digo que soltarla es como hagan lo que quieran. No, 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 no. Siempre yo hablo de una organización. Pero, muchachos, no todo puede pasar por nosotros. Nosotros somos colaboradores en el reino de Dios. Así que pero sé que hay mucho más que podemos decir del tema. Indudablemente, antes de instruir, tenemos que ser instruidos. Antes de discipular, tenemos que ser discipulados. Y el discipulado requiere mucho, como dice la Escritura y que la recordó Isael, mucho de negarse a sí mismo. Nosotros estamos en medio de una sociedad donde todo el mundo está ocupado. Y estaba pensando en que hay mucha gente dispuesta, pero no disponible. Ujú. Parecen palabras parecidas, pero son, pastor, a mí me gustaría, mire, yo tengo la disposición, pero no tengo tiempo. Y ustedes que vienen a los Estados Unidos, usted sabe que todo el mundo está ocupado. A veces uno no sabe por qué, pero y uno entra en la espiral, estoy ocupado. En la escritura, cuando, cuando el Señor llama a la gente, ninguno estaba vago, ninguno estaba, todos estaban haciendo algo, eran hombres ocupados, era una sociedad de gente ocupada. O sea, no crea usted que solo hoy hay gente ocupada, siempre hubo gente ocupada. Entonces, en el reino no hay cesantía. Siempre en el reino hay gente dispuesta, pero no tiene disponibilidad de horarios, disponibilidad de tiempo. Y naturalmente siempre hay también lo que yo llamo el generar excusa, que hay que deshacerse del generar excusa, porque siempre hay excusa. Mira, yo miro esos mismos que dicen que no tienen tiempo,
Tú ves los estadios de béisbol en los Estados Unidos llenos de gente. Ayer jugaba Chile-México acá en la ciudad de Valparaíso, en el estadio Elías Figueroa, un estadio de capacidad como 18.000 personas tal vez. Lleno el estadio, lleno, ¿eh? Tú ves un partido jugaron un partido de rugby. Chile estaba con la esperanza de clasificar para el Mundial, en otro estadio que tenemos en la ciudad de Viña del Mar. Un deporte que no es masivo en Chile, que es el rugby. Lleno el estadio. Tú vas a las canchas de los barrios, lleno. ¿Y de dónde saca tiempo esa gente? ¿De dónde sacamos tiempo? ¿De dónde sacan tiempo? O sea, tiempo hay, el tema es aprender a administrar bien los tiempos. El crecimiento no es algo casual, queridos hermanos. No es casual. El crecimiento no es algo que, en una de esas crezco. Si yo tuviera a mi hijo Es cuando estaban intencional. pequeños y mi hijo no hubiera crecido después de 2 o 3 años, tuviese la misma estatura, yo tendría que inquietarme y decir, bueno, aquí hay algo que le está pasando a mi hijo que no está correcto. Vamos a llevarlo para que le hagan un análisis y veamos qué está sucediendo, por qué no está creciendo. En el plano espiritual esto es una verdad tremendamente grande, porque nosotros, Pablo dice que estos dones que Dios dio, estas funciones ministeriales, son para que todos alcancemos la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. O sea, yo no me puedo conformar con menos. No me puedo conformar con saber 2 o 3 textos de memoria, traer 5 o 6 coritos de memoria, o 3 o 4 últimas canciones que ya están de boga. No, mi perfeccionamiento, mi desarrollo, mi crecimiento tiene que ir mirando hacia el varón perfecto, Cristo. Misael. Bueno, quizás sería bueno así rápidamente mostrarle a la gente lo que la Biblia dice con respecto a la iglesia, cuáles son las figuras que usa principalmente el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Y yo estoy completamente de acuerdo en lo que hemos venido construyendo en esta conversación, de que necesitamos urgentemente releer la Escritura, releerla y, de ser necesario, tener un cambio de visión. Alinearnos a la visión de Dios con respecto a su iglesia, alinearnos al propósito, a la misión que Dios tiene con respecto a la iglesia. Yo he estado leyendo algo que decía que Dios no nos llamó a plantar iglesias, Dios no nos llamó a hacer eventos. Hoy día hay una cultura, la cultura del branding, que es la cultura de imponer una marca, un estilo, una forma en las plataformas. Y en realidad yo creo que eso está entrando mucho a la iglesia, la era del branding. Usted hoy día ve que los predicadores jóvenes no salen con cualquier ropa, salen con una ropa que marca una tendencia, un estilo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere ese predicador? ¿Mostrar a Cristo o mostrar su atuendo, su outfit, su estilo? Hoy día es por eso que la iglesia hoy se ha transformado en un producto de mercadotecnia. La iglesia no es ni un producto que se vende, ni tampoco es una vitrina donde la gente puede hacer una performance cada domingo y mostrarse a sí mismo lo que sabe, lo que canta, lo que toca, lo que predica. Hermano, hoy en día predicar es muy fácil. Predicar es muy fácil. El chat te pasa un bosquejo completo. Las redes te dan toda la información. Obviamente las redes informan, pero no forman. Como la predicación dominical, inspiran, pero no forman. Necesitamos el 1 a 1, el estar cerca, el convivir, porque el discipulado es en el contexto del 1 a 1, de las relaciones cercanas. Entonces es bueno recuperar nuevamente lo que Dios dice de la iglesia, de lo que es la iglesia. Porque para funcionar en los dones, en las manifestaciones del Espíritu, debemos entender lo que es la iglesia, porque los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. Entonces, hoy en día está esa tendencia, ¿verdad?, de la era del branding, de mostrar una marca, un estilo, una forma de hablar. Yo estoy de acuerdo con innovar, ¿verdad?
pero innovar para que Cristo sea visto, no para que yo sea relevante. Innovar para que los ojos de mi audiencia no se fijen en mi ropa, en mi estilo, en mi forma. Algunas veces yo veo que las personas que están en las plataformas son más falta de respeto de lo que se hacía antes. Está bien, tú puedes ir de jeans, de tenis, si tú quieres, bueno, pero hay muchas cosas, ¿verdad? Que no vamos a entrar para ser dogmático en eso, pero volver a la escritura con respecto a la iglesia. ¿Qué dice la Biblia de la iglesia? Que es una familia, es el sueño de Dios, el proyecto de Dios de tener muchos hijos conforme a su Hijo Jesucristo. En una familia hay un padre, en una familia hay hermanos, en una familia se ayudan mutuamente, comparten las necesidades, tienen una visión y un proyecto, una visión de futuro. En 10 años más queremos ser esto como familia. Entonces la primera figura que presenta el Nuevo Testamento en relación a la iglesia, las metáforas, es una familia. Efesios 2:19, Gálatas 6:10 también nos habla de eso. También dice que la iglesia es un plantío donde el Padre trabaja para que haya fruto. Dios trabaja en ti y en mí, no para hacerte una buena persona, para que haya fruto. Y el mayor fruto es parecerse a Cristo. Ese es el mayor fruto, parecernos a Cristo. Habla de que es un plantío, como 1 Juan 15, 1 al 5, 1 Corintios 3, 9. Habla que es la novia de Cristo, que la espera, que está ansiosa, que se está preparando, que anhela con ansias el regreso de Cristo. Un edificio santo que crece, un edificio muy particular que crece, que se edifica, que hay piedras vivas, donde hay una piedra angular que es Cristo y nosotros que somos piedras vivas estamos ahí. Pero también la figura más recurrente es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo representa, es su expresión, es la manera visible de hacer a Cristo hoy en la tierra. Y para hacerlo visible tenemos que parecernos a Él y para ser efectivo tenemos que tomar estas herramientas, estas destrezas que Dios nos da, que son los dones. Lo hemos mencionado en otras lecciones, pero hay una variedad de dones, no solamente los de Efesios 4, 1 Corintios 12, 1 de Pedro 4, 9 y 10, ¿verdad? Corintios 14, y hay muchos pasajes que hablan acerca de los dones. A mí me gusta esa variedad de textos porque las cosas relevantes la Biblia las habla de manera simple, sin lugar a malos entendidos, sin lugar a dudas. O sea, ¿quieres ser un discípulo? 3 cosas simples. Niégate, toma la cruz y síguelo. No hay más que hacer, ¿verdad? ¿Quieres mantener el fuego? Pasa tiempo con Él. Ocúpate con Él y luego los negocios de Él. Primero comunión, luego servicio. Primero en los negocios de la comunión y luego en los negocios del Padre. O sea, hay cosas muy claras que son relevantes en la Biblia y Dios nos las escribe con letra chica. Están muy claras. Entonces, cuando sabemos lo que es la iglesia, que es un cuerpo que tiene muchos miembros, que tienen diferentes funciones, que han sido dotados con diferentes habilidades y que yo soy parte de ese cuerpo, soy una pieza, ¿verdad? Yo no sé si, me imagino que ustedes también en algún momento han armado rompecabezas. Yo cuando los muchachos eran chicos, Sebastián y Lucas, en el invierno nos dedicábamos a armar rompecabezas ahí en el piso, con un chocolate que preparaba Patti, caliente, y ahí armando rompecabezas. Cada persona que es parte del cuerpo de Cristo tiene una función, tiene una importancia, tiene un valor. Y basta con leer Romanos 12, 1 Corintios 12, donde se habla del cuerpo, de la necesidad. José lo mencionaba antes, de la interdependencia mutua, de trabajar no para mi beneficio personal, sino para el beneficio común del cuerpo, de la iglesia. O sea, cuando yo ocupo mi don para escalar posiciones, que se usa mucho, ¿verdad? Estoy fuera del diseño porque no debo ocupar mi don para escalar una posición. Mi don es para edificar el cuerpo.
la iglesia, los santos. Y ahí el aspecto formativo es muy importante. Entonces, un cuerpo que trabaja unido, un cuerpo que es diverso, todos no hacemos lo mismo, pero todos hacemos algo. Todos no tenemos la misma vocación o el mismo lugar en el cuerpo, pero tenemos un lugar en el cuerpo. ¿Ah? Como la mano, como el ojo, como el oído. O sea, es por eso que es muy importante para la iglesia entender que la iglesia debe ser edificada a través de los santos. La iglesia no es un lugar de espectadores, la iglesia es un lugar de protagonistas. ¿Mm? La iglesia no es un lugar de espectadores donde uno hace todo o dos o tres personas hacen todo. No, cada uno, Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 14, y creo que en la lección pasada hablaron un poco de la liturgia, que hemos reducido la liturgia a dos, tres personas, pero no es el modelo bíblico. ¿Mm? Entonces, si termino con esto diciendo, y porque me interesa mucho este tema, yo lo he estado hablando mucho en la congregación, de volver al diseño. Y le he dicho a la gente, una iglesia grande no es por la cantidad, es por aquellos que reflejan a Cristo. Es una iglesia grande, ¿verdad? La idea no es llenar el templo de gente, es llenar el corazón de la gente de Cristo para que sea edificada, para que llegue a una madurez, porque ese es el deseo del Padre, que todos lleguemos a la madurez, y nos da el modelo. ¿Cuál es el modelo? Cristo Jesús. Entonces, y termino con esto, ahora sí, me parezco a alguien que siempre dice eso. Con esto termino. Las multitudes seducen. ¿Mm? Y algunas veces estamos tan preocupados de las multitudes, pero Jesús no nos mandó a tener multitudes, ni seguidores, ni fans, ni like. Nos mandó a ser discípulos. Entonces, la pregunta que nos escucha, la gente que nos escucha, perdón, la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas tú como hijo de Dios? ¿Estás transmitiendo a alguien todo lo que has aprendido? ¿Estás discipulando? ¿Estás compartiendo? De manera simple, natural, espontánea. No hay que ser erudito para hacer discípulos. Hay que ser obedientes para cumplir y seguir con la misión que Jesús nos encomendó. Entonces, eso es la iglesia. Es una comunidad de gente dotada, de gente que honra al Señor, de gente que tiene un servicio particular en la casa del Señor y que usa sus dones, sus habilidades, sus destrezas para dicho propósito. Gracias, Misael, gracias. Es importante la aclaración de conceptos, siempre establecer conceptos, principios, porque si no lo tenemos claro, podemos andar inventando cosas. Ileana, tú levantaste la mano. Háblanos, por favor, dinos. Sí, muchas gracias, pastor. Y bueno, aquí a Margot, que ella nos hace un comentario y me dice, y dice, se está hablando de sacar tiempo para hacer la obra que el Señor Jesús nos ha encomendado. Hay que tener una buena organización, no buscar excusas. En el servicio es que la persona puede descubrir sus dones, orar con fe y ver manifestado en la persona por la cual se ora el milagro realizado. Es lo que Margot nos comparte. Y Mariela, ella también comparte, dice, si la iglesia en lugar de trabajo, pero trabaja para Cristo, no solo ir a escuchar la palabra de Dios, no solamente ser oidores, sino hacedores. Y hay una pregunta, eh, ¿qué consecuencias puede haber si una de las habilidades se distorsiona o se abusa de ella? Buena pregunta. Es como el cáncer, ¿verdad? Es Mm, como el cáncer. mm. Cuando en una iglesia, ¿verdad? Se pondera demasiado un ministerio o no se cree en otro ministerio, es lo que decíamos al principio, una iglesia desbalanceada, una iglesia desequilibrada. Por eso
hemos insistido en estas funciones, ¿verdad? Que le dan equilibrio, que le dan salud a la iglesia. Yo siempre oro para que el Señor traiga a la casa del Señor esas personas que van a ayudar en la edificación, porque yo tengo un área. Yo soy pastor maestro. Yo no soy evangelista. En esa área posiblemente alguna iglesia local esté flaqueando. La gente está creciendo mucho en contemplación, pero poco en servicio. La gente está creciendo en la palabra, pero manitos cortas, ¿ah? No está actuando, ¿ah? O patitas cortas, no se está moviendo, no se está movilizando. Entonces, eso pasa cuando falta uno de estos, eh, o sea, se le da importancia a alguno de estos, porque esos ministerios ya están, ¿ah? Eso ya hemos sido capacitados, hemos sido habilitados, ya están estas gracias en el cuerpo de Cristo. Hay que reconocer, descubrirlas, reconocerlas, ¿verdad? Y darle el lugar que corresponde. No sé si eso responde a la pregunta de nuestra hermana o de la persona que escribe, pero estos dones, especialmente los de Efesios 4, eh, son dados para esa salud, ese equilibrio. Cuando falta uno hay un desequilibrio, un balance, ¿verdad? Una experiencia muy, muy particular. Nosotros teníamos un ministro de alabanza que sufrió un accidente y le cortaron su brazo. Entonces, cuando íbamos al campamento, lo metíamos al agua y él se iba para el lado. Él se iba para el lado. Eh, y claro, porque le faltaba el balance le faltaba una extremidad. Entonces él se iba para el lado y teníamos que estar con él, ¿ah? Para sujetarlo y para mantenerlo a flote. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando falta una de estas gracias, la iglesia entra en un desbalance, en un desequilibrio. Muchas gracias. También hacen otra pregunta y bueno, espero que el traductor de Google me haya traducido correctamente, pero dice, ¿qué pasa si la institución tiene una práctica diferente a la de la iglesia orgánica? ¿Romperemos con la institución? Wow, tremenda pregunta. Miren, es importante entender que cada congregación tiene su forma, su manera a la que entiende que Dios le ha llamado. Y por supuesto que también cada miembro, volvemos a lo que hemos estado tratando, el tema de la concepción que yo tengo de iglesia versus la concepción que Dios tiene de iglesia. A veces llegan personas a nuestra congregación, y creo que ha sido la experiencia de ustedes, que me decían, pastor, a donde yo estaba se hacía de esta manera, se hacía así, se hacía allá, ¿por qué no? Dice, hermano, mira, Dios nos dio esta visión. Yo agradezco la visión que Dios le dio a ese otro pastor. Agradezco los que están haciendo este otro tipo de cosas, porque son las diferentes expresiones del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Por ejemplo, como decía José, si una iglesia el pastor es evangelista, va a tender a que todo lo ve con ojo de evangelista, ganar gente. Si el pastor es maestro, va a tender a la enseñanza, a la formación. Y si es una iglesia profética, va a tender a eso, ¿cierto? Va a tener tendencia. La importancia de comprender que debemos estar en el lugar que Dios quiere de acuerdo a los dones y capacidades que nos ha dado a cada uno de nosotros. De ahí que la importancia que yo no puedo ir a una congregación solamente porque me queda cerca. Tengo que ir al lugar donde Dios me establece, al lugar donde yo voy a ser edificado, crecer. Aquí es nuestro hermano Osvaldo, creo que se llama, Orlando Carvalho, que me escucha desde Brasil. La iglesia orgánica tiene que ver más con la vida. Eso tiene que ver con lo orgánico, con la vida. Lo institucional tiene que ver más con los estatutos, con ser más rígido, estructurado, de no darle espacio a la expresión de la vida, sino darle más bien de cumplir con los reglamentos que establecen los estatutos de la organización. Si uno debe orar al Señor siempre, porque fue el Señor el que te salvó,
es de orar siempre al Señor, diciéndole, Señor, ¿dónde tú me quieres que yo esté? ¿Cuál es el lugar que tú me has establecido para yo desarrollarme, crecer, madurar? Porque en definitiva, a quien yo le daré cuenta de mi vida será a Dios, no a la organización. No es necesario romper con la organización, porque esa organización ha estado por años ahí ayudando a gente, y hay gente que va a estar ahí y son salvos, son hijos del Señor, Dios los ama, y Dios va a darte la sabiduría, mi hermano, si tú te sientes que la iglesia no expresa el sentir que tú tienes en tu corazón de Dios. Es importante orar siempre, porque si el Señor te estableció allí, el único que está capacitado para sacarte de allí es Dios, nadie más. No lo que viste, lo que te contaron, lo que dijeron. Siempre es Dios el dueño de llevarte o movilizarte a donde Él quiera. Pero romper con la institución, no sé si me refiero a que, según entiendo, a salirte de ella, no salga si no tiene una clara dirección de Dios. Una clara, clarísima dirección de Dios. No sé si interpreto correctamente lo que nuestro hermano Orlando nos está tratando de manifestar. Quisiera hacer una reflexión respecto a algo que conversamos con el doctor José. Yo sé que no todo el mundo que nos escucha es futbolista, pero queremos hacer un símil porque dijimos al principio que de esto de Efesios 4 está centrado en la persona de Cristo hasta que todos alcancemos la estatura. Y por supuesto, para que esto se logre, Dios pone evangelistas, pastores, profetas, maestros, ¿cierto? Apóstoles, para que cada uno de ellos, con la gracia que le ha sido dada por Dios, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, respecto de la Santa Cena, dice que el que no ve o discierne el cuerpo de Cristo, juicio y come y bebe para sí. Es decir, que para ver el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios tiene que abrirnos los ojos. Necesitamos el discernimiento, porque no puedes edificar lo que no se ve. Yo, en la construcción, uno cuando va, ustedes sabrán, ustedes que son de Valparaíso, Chile, cuando empezó la construcción del el Senado de la República, el Congreso de la República, recuerdan que allí había un hospital viejísimo del 1800 por allí, y de repente cerraron todo el espacio, lo cerraron con madera, con tabiques, y empezaron la destrucción, pero nadie sabía. Y por meses, hermano, nosotros, la congregación donde yo iba, estaba frente a frente a ese lugar. Y por meses escuchamos tac, 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 tac. Y nosotros decíamos, ¿qué es esa bulla? Hermano, 24/7, así que ya me imagino los que vivían cerca de Claro. el ruido. Y nosotros decíamos, todo el mundo especulaba qué se iba a hacer así, qué iba a hacer ahí. Y de pronto empezó a surgir la edificación, pero hubo meses en que nadie sabía lo que iba a pasar allí, las cosas que se hacían, la maquinaria que se utilizaba, removiendo todos los cimientos y volviendo a poner todo lo que iba a sostener ese edificio que hoy es el Congreso de la República. Es decir, la mayor cantidad de trabajo estuvo en eso, en poner sólidos cimientos, pero todo el mundo especulaba que iba a haber ahí, hasta que se mostraron el diseño, los planos, y ahí dijeron, aquí va a estar el Congreso de la República. Pero todos los demás mirábamos y especulábamos, decíamos, no, va a haber un centro comercial, no, va a ser un terminal de buses, no, va a ser una gran empresa, hasta que de pronto se mostró y dijo, no, esto es el Congreso de la República. El cuerpo de Cristo tiene muchas expresiones y la gente dice o hablamos, nosotros mismos a veces en nuestra ignorancia como Job, hablábamos lo que no entendíamos. Hasta que vimos el edificio, hoy ya lleva muchos años allí donde se toman las decisiones en esta nación. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si no ves, no puedes edificar. Si no observas, si Dios no nos abre el entendimiento de qué es lo que es edificar a los santos. Entonces, generalmente los ministerios están centrados en una persona. La persona importante aquí es Dios. Y el Espíritu Santo nos tiene que revelar
Estamos edificando a la gente para que sirva a Dios, para que ame a Dios, para que honre a Dios, para que glorifique a Dios, porque para eso Dios nos hizo. Y estaba pensando en este término futbolístico porque me vino a la memoria que contrataron a un futbolista extraordinario como Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Y el propósito era que Paris Saint-Germain fuera campeón de Francia y fuera campeón de Europa. Pero nunca lo pudieron lograr. Entonces, finalmente Lionel Messi salió del Paris Saint-Germain y al año siguiente, curiosamente, al año siguiente, perdón, Mbappé, es un Ok. jugador francés, salió del Paris Saint-Germain y se fue a jugar al Real Madrid. Y al año siguiente, sin Mbappé, salió campeón el Paris Saint-Germain de la Champions League, que es el máximo torneo de clubes en Europa, ¿verdad? Sí. Entonces pensaba, le preguntaron al entrenador por qué él no quería que Mbappé siguiera ahí. Porque dice, no, yo necesito armar un equipo, no una figura. Entonces muchas veces los equipos están centrados en una figura Mm. y no en un equipo. De alguna manera, pobre tal vez para ilustrar, en el cuerpo de Cristo no tiene que brillar un hombre, es el cuerpo que expresa a Cristo, que es donde Cristo sea exhibido, sea exaltado, sea reconocido. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conocerá el mundo o la gente que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Y cómo se tienen que amar? Como yo os he amado. Entonces la figura central no es un profeta, no es un apóstol, no es un evangelista, no es un pastor, no es un maestro, es Cristo. Y nosotros colaboramos en la edificación de esos santos. José, Mira, me vinieron tantos recuerdos mientras hablaba porque yo creo que todos hemos tenido la experiencia en nuestra ciudad, en nuestro país y en el continente de predicadores que, voy a usar la expresión, poco conocidos o no los conocía casi nadie. Y tenían su congregación quizás pequeña, chiquita, y eso obviamente no lo hacía ni famosos ni tampoco tan importantes. Pero hubo un vuelco en sus ministerios donde empezaron a ser conocidos y de conocidos famosos. Y creo que algo que se va produciendo en el camino, ahí es donde quiero más o menos acentuar lo que quiero comentar, es esta gente llegó a ser tan famosa, viajó por tantos lugares, que después se olvidan de su rol fundamental, que es formar y discipular. Porque después su ministerio se, se torna en él mismo. Las cámaras, los hoteles, los aviones, los viajes, la fama, la fama. Y la gente va generando eso, que en algún momento uno se confunde y se pierde. Y aquí donde yo quiero aplicar el verso bíblico, que los constituidos no se olviden de los santos. Pero lamentablemente en la vida práctica, lo que a mí me ha tocado ver en lo ministerial, muchas veces los constituidos se han olvidado de los santos, porque ya soy tan famoso, tengo tantas luces, tantas entrevistas, tengo tanta plataforma, que ya no tengo tiempo. No tengo tiempo para lo esencial, para lo fundamental. Si Cristo, el dueño de la iglesia, el autor de la iglesia, el director de orquesta, él dijo, vayan y hagan discípulos. Y se lo dijo a hombres que resucitaron muertos. Se lo dijo a hombres que multiplicaron los panes y los peces juntamente con Jesús. Y se lo dijo a hombres que vieron el glorioso poder de Jesucristo hacia la gente. O sea, ellos no perdieron el enfoque. Y aquí es donde yo hago un pequeño paralelo, donde veo como dos clases de líderes. Aquellos líderes que crecen y crecen solos, como llaneros solitarios. Y son buenos en lo que dicen, son buenos en lo que enseñan, son buenos en lo que predican.
pero se olvidaron del pueblo, se olvidaron de la gente, se olvidaron de los discípulos. Y yo creo que a muchos la fama le ha hecho daño. A lo mejor no lo quieren reconocer y no lo van a decir, pero la fama le hizo daño. Porque la fama, ¿qué es lo que trae? Un ego, un orgullo, una soberbia. Y la soberbia jamás me va a llevar a un punto en que yo diga, ¿sabes qué? Reconozco que yo aquí me equivoqué o que yo aquí cometí un error. Líderes solitarios. Acá en este país, Estados Unidos, se pondera mucho los héroes. Nosotros nacimos con héroes. Los que son de mi edad, Superman, Batman y Robin. Y así otros héroes. Pero fíjense que eran héroes solitarios. Ninguno eran héroes de equipo. Ninguno era héroes que se complementaban con los demás. Ninguno. Eran héroes solos. Y después vienen películas, que me imagino ustedes se acordarán de ciertos vaqueros por ahí, o de ciertas películas donde está el jovencito, el que nunca muere. Misión Imposible, y usted empieza a pensar en películas y en héroes que te inventaron, que te entregaron Hollywood, y todos apuntan a un éxito, pero tú solo, nunca un éxito en equipo. Y yo ahora, con los años, veo que hay empresarios que comenzaron vendiendo galletitas y chocolatitos con un puesto ahí muy sencillo en fuera de un colegio, de una escuela, y empezaron a crecer. Y usted conoce muchas historias, quizás muchas más que yo, del que comenzó con casi nada y hoy día es un multimillonario. Y yo veo que ahí también hay dos clases de empresarios. El empresario que crece con sus hijos, con su familia y con su entorno. Cuando él se vaya, van a quedar sus hijos. Cuando él se vaya, van a quedar sus hijos y sus nietos. Y ahora está el otro empresario, el que creció solo. Es famoso, exitoso, millonario, multimillonario, viajes, hoteles, un hombre conocido, famoso, pero cuando él muere no dejó un legado. Entonces yo creo que Jesucristo es nuestro modelo y vuelvo a repetir la frase, que los constituidos no se olviden de los santos. Jesucristo nos moderó y nos modeló cómo se debe ser en esto de discipular. Jesucristo levantó muertos, multiplicó los panes, caminó sobre las aguas, sanó paralíticos, echó fuera demonios. Bueno, Jesús lo hizo todo, todo y todo perfecto. Por eso lo que ustedes dicen, yo insisto, todo tiene que estar enfocado en Cristo. Pero Jesús nunca abandonó y nunca dejó a sus discípulos. Y si eso fuera poco en términos humanos, que les dijo, hasta última hora yo voy a estar con ustedes, a nosotros hoy día nos promete, yo sigo con ustedes, yo los voy a acompañar y no los voy a dejar solos. Entonces yo ahí, ¿qué es lo que veo? Yo veo un liderazgo empoderador, un hombre que te acompaña, en este caso un Dios, un Cristo, un Todopoderoso que te acompaña. Yo estaré contigo hasta el final. Por eso repito, a lo mejor puedo ser esos líderes que me escapo al monte y me voy solo, pero también puedo ser esos líderes como Jesucristo, que yo no voy a dejar, que no voy a desamparar a aquellos que me toca acompañar y que vayan en crecimiento y en desarrollo espiritual. Por eso cierro esta parte de mi intervención diciendo que los constituidos deben siempre mantener la humildad. Y hablo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La humildad de Cristo, la humildad de Cristo, para no olvidarse de aquellos que tiene que formar, discipular y equipar. Porque son tan famosos, son tan conocidos, firman tantos libros, tantos autógrafos, que ya no tienen tiempo para los santos que tienen que equipar y se olvidaron de la tarea que nos encomendó el Señor Jesucristo y que Él la hizo muy bien al 100 por 1 y que Pablo nos la corrobora en este capítulo 4 de Efesios.
¿verdad? Maxwell, en uno de sus libros, dice que, hablando en términos deportivos del básquetbol, dice que el que hace un doble tiene 10 manos, es decir, no es su doble. O el que hace el gol tiene 22 piernas, no es su gol, es el del equipo. Cuando gana, gana el equipo. Entonces, cuando hay una expresión completa del cuerpo de Cristo, wow, qué hermoso. Cuando tú ves en la iglesia los hermanos, mira, yo estuve en una congregación en República Dominicana. Para que el culto funcione, se necesita una cantidad impresionante de gente. Los camarógrafos, los que están en la puerta, los que están en la alabanza, los que están en los servicios, los que acomodan los automóviles, los que trabajan con niños, los que están en la edición, los que están haciendo el audio, los que limpian, los que colaboran, los que mantienen los aseos. Hermano, es una tarea. Cuando uno llega al culto, si el culto comienza a las 10 de la mañana, tú sabes que ya hay un grupo que llegó 8:30 de la mañana a preparar todo para que eso funcione. Los que visitan, los que atienden enfermos, los que toman la ofrenda, los que están en la dirección. Hermano, para que un culto funcione, una reunión, aunque sea una congregación no numerosa, requiere, necesita, precisa de gente que tenga la disposición de servir. ¿Sí? Nosotros mismos hoy, para hacer esta emisión, necesitamos a Ileana que esté ahí en el Zoom, ¿no es cierto?, mandándonos el link, pero necesitamos una compañía que nos suministre energía eléctrica. Necesitamos una compañía que nos suministre el Zoom. Necesitamos otra compañía que nos suministre el Internet. ¿Verdad que sí? Yo necesité de mi esposa que me suministrara un té aquí, ¿no es cierto?, para mantener mi cuerpo hidratado. Usted, si vinieran de distintos lugares, necesitaron una compañía que les surtiera de combustible para llegar a casa en su automóvil. Hermano, para preparar una comida necesitamos una cantidad de gente que se movió para producir todo aquello. O sea, todo funciona en redes, todo funciona con equipo, nada funciona solo. Entonces, una vez haciéndole una broma, le decía a alguien, si tú crees, me dijo ese hermano, yo no necesito a nadie. En serio. Mira, hasta cuando te mueras necesitarás que te lleven al cementerio, porque si no te va a tener que comprar un par de ruedas y te va a tener que empujar tú mismo el cajón para... Y cuando naciste tuvieron que atenderte, sacarte los pañales, Exactamente. biberón. Entonces, es presuntuoso creer que tú y yo no necesitamos a nadie. Damos gracias a Dios por todos aquellos que hacen posible la manifestación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, nos quedan los últimos minutos, Misael. Enfatizar, ya hemos dicho tantas cosas importantes, obviamente vienen muchas ideas para compartir, pero enfatizar que el centro de la iglesia es Cristo y no debemos usurpar su lugar ni querer llevarnos algo de la gloria. La gloria es de Él y para Él y el centro es Cristo. Y en su modo de Jesucristo, en la etapa de Jesucristo, el Dios encarnado, Él fue el modelo perfecto. Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él para estar con Él. Esa es la prioridad de todo ministro. Por ahí José lo dijo en una de las frases ahí, que cuando esto se empieza a diluir, cuando el ministro se empieza a A transformar en otra perder. persona, cuando deja la fuente. Nuestro primer llamado es estar con el Señor. Nuestro primer llamado es contemplarlo, aprender de Él. Y como modelo extraordinario y de líder, Jesús dejó a otros que siguieran con la misión. Pablo encarga a Timoteo que encargue a otros. O sea, esto el visionario puede partir, el líder puede partir, pero la misión, la visión sigue. Y yo creo que lo dice Maxwell también, un buen líder siempre deja a otro. Un buen líder nunca piensa solo, siempre piensa en equipo, porque siempre sabe que el logro es un trabajo de equipo. El logro, los trofeos se los lleva un jugador, pero el campeonato se lo lleva un equipo. Y eso es bien importante. Y Jesús es nuestro modelo por excelencia, así es que en todo lo que hemos hablado, espero que las personas que nos ven y nos escuchan hayan sido bendecidas con cada uno de estos principios que hemos dado. Por mi parte, hasta la próxima. Gracias, Misael. José. Le cedo ahí a Ileana
el micrófono. Amén. Mi querida hermana Liliana. La veo con ganas de hablar y despedirse. Ay, no, pues agradecida de nueva cuenta. Gracias por cada comentario y recordar también de que Jesús sí instruyó a sus discípulos para que cada uno tomara parte dentro del cuerpo de lo que era la iglesia, pero él no descuidó a los seguidores, a las necesidades. Así es que afianzando lo que acaban de comentar. Y agradecida de poder estar aquí y esperándolos hasta dentro de 15 días. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. No se olviden que mañana pueden verlo en la plataforma YouTube, en Visión 21, este mismo programa, o compartirlo con sus amigos. Gracias al pastor Abel y gracias a José y también a Osvaldo, Misael, y le enviamos un gran abrazo también. a Osvaldo para que se recupere Saludos. pronto de la situación de salud en la que está viviendo. Oremos por él. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Les amamos, les apreciamos y el Señor les bendiga. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.